Muy buenas tardes, estimados alumnos. Mi nombre es José Mariano Guzmán, soy ingeniero hidráulico, soy docente del Departamento Académico de Dibujo, conjuntamente con la arquitecta Marta Graciela Cerda y los ayudantes David Alegre y David Gómez por la asignatura Fundamentos de Dibujo de las Tecnicaturas y los ayudantes Humberto Basoler y Nelson Garnica por la asignatura Sistemas de Representación 1 para las carreras de Ingeniería. Les damos la bienvenida a la clase de hoy. El tema que vamos a tratar es proyecciones de cuerpos con caras inclinadas. Para hacer un mero repaso de lo que han venido trabajando en clases anteriores, vamos a tener en cuenta y vamos a seguir manejando, por supuesto, lo que con el ingeniero Reynoso vinieron tratando, que es el manejo de las normas IRAM. En su pantalla tienen una evolución de cómo se han ido dando a través del tiempo las normas, y al día de la fecha nosotros contamos dentro del departamento con la última norma, que es la norma IRAM de dibujo tecnológico del año 2017. Si alguno necesita hacer alguna consulta, está disponible para que la revisen. En cuanto a las normas, lo que hicieron fue aplicar las mismas en cuanto a rótulos, en cuanto a caligrafía y en cuanto a formatos de láminas que nosotros vamos a utilizar de aquí en adelante, y nos vamos a basar en la norma hasta el final del cuatrimestre. A su vez, tuvieron una clase, en la última clase, perdón, donde vieron con el ingeniero Reynoso cuerpos con caras paralelas. O sea, el práctico consistía en las proyecciones de cuerpos con caras paralelas. Es decir, pasaban de un volumen 3D o un elemento tridimensional a dos dimensiones, es decir, al papel en sí, por medio de algún procedimiento. Ese procedimiento, tal cual como lo han visto con el ingeniero Reynoso, lo vamos a aplicar en esta clase, pero a cuerpos con caras inclinadas. En cuanto a las proyecciones, decíamos que la normativa, y desde aquí hasta el fin del cuatrimestre vamos a manejarnos con esa documentación, nos vamos a basar en lo que es las normas IRAM. A la vez, existen otra bibliografía, que es una bibliografía adicional, donde ustedes pueden recurrir, debido a que en pocas clases van a tener las clases teóricas dadas por el ingeniero Tomás Ayal, y esa bibliografía adicional presenta el desarrollo de toda esa parte teórica que nosotros terminamos aplicando dentro de lo que es la práctica para poder representar un elemento tridimensional a dos dimensiones. En cuanto a la norma 4501, en cuanto a proyecciones, en su parte 1 hace referencia a este cuadrito en donde clasifica los sistemas de proyección de acuerdo al centro de proyección, es decir, a la ubicación del observador respecto de los planos de proyección y respecto del objeto. Como primera medida o primer renglón que presentan es una posición en el infinito, es decir, muy alejados del objeto. Esto permite que los rayos, imagínense cada uno de ustedes muy alejados del objeto, y que parten rayos a través desde su visual y que pasan a través de los vértices o los puntos que corresponden a las intersecciones de las rectas. En cada uno de los cuerpos, por cada vértice pasa un rayo, y ese rayo va a incidir en el plano de proyección. Bueno, ese rayo incidiendo en el plano de proyección va a ser perpendicular. Es decir, que si son perpendiculares todos los rayos al plano de proyección, van a ser paralelos entre sí. Por un lado es esa situación. Otra característica que tiene ese tipo de proyección o sistema de proyección es que el objeto con respecto a los planos de proyección se va a encontrar con caras paralelas o bien con caras ortogonales a los planos de proyección. Esa es una segunda característica. Una tercera característica es que los números de plano que nosotros vamos a utilizar son tres planos: un plano vertical, un plano horizontal y un plano lateral, para poder representar las proyecciones.
Y vamos a obtener, como tipo de vista, vamos a obtener una representación bidimensional del elemento. Es decir, vamos a representarlo en un papel que tiene dos dimensiones. Ese tipo de proyección, la norma lo define o lo clasifica como un tipo de proyección ortogonal. Y es la que nosotros vamos a utilizar para hacer la representación de los cuerpos o volúmenes para que tengamos una noción de cómo es y fundamentalmente sus verdaderas magnitudes. En el caso de que uno quiera pasar de 3 dimensiones a 2 dimensiones, ya lo han visto con el ingeniero Reynoso, vamos a repasarlo muy rápidamente en esta clase. Y si queremos hacerlo en sentido contrario, es decir, de 2 dimensiones a 3 dimensiones, lo podemos hacer. Una vez que, bueno, si bien en el cuadro también se encuentran, por supuesto, otros tipos de proyección, como es la axonométrica, que esa la vamos a ver en clases siguientes. La cónica no lo vamos a ver, pero sí está establecida como norma dentro de las normas IRAM. Hay un capítulo que corresponde a las proyecciones cónicas. Una vez que hemos definido cuál es el método con el que nos vamos a manejar, que es prácticamente la primera línea, vamos a un caso particular. Vamos a analizar qué es lo que pasaría si teniendo un objeto tridimensional, como es el que se presenta, un objeto en 3D, yo necesito que a ese objeto 3D lo pasemos a 2 dimensiones, es decir, a su representación por medio de las proyecciones de ese cuerpo. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Vamos a ver a continuación. En sí, las proyecciones, como para que tengan una idea, y esto ya lo han visto con el ingeniero Reynoso, son los métodos de proyección. En este caso está planteado el método ISOE, que es el que nosotros manejamos en nuestro país. Es decir, el observador es el que va cambiando de posición y la proyección se hace desde el observador, pasando por el cuerpo e incidiendo en el plano que se encuentra por detrás del objeto. La diferencia con el ISOA es que en realidad la proyección se genera entre el objeto y el observador. Nosotros estamos trabajando observador, objeto, plano de proyección. Esa es la diferencia que tenemos entre el ISOA y el ISOE. Nosotros nos vamos a manejar con el ISOE. Y desde cada posición, como ven en la gráfica, van a tener una representación. Es decir, que tendríamos como cantidad de proyecciones 6 en total, pero en realidad nosotros no vamos a trabajar con 6 proyecciones, sino que solamente nos valemos de 3. Siempre van a ser vista de frente, vista superior y alguna de las vistas laterales, la que más nos conviene. Eso también ya lo han visto con el ingeniero Reynoso. Una vez que tenemos las proyecciones o tenemos el dato en realidad es el objeto, es decir, ¿ustedes qué van a hacer? Van a tener como dato el formato A4, están los cuerpos en forma tridimensional y lo que van a hacer es representar en un formato A3 sus proyecciones. Habrán visto, no sé si alguno se ha percatado, de que en los datos existe un simbolito. Ese símbolo, que es ni más ni menos que una flecha en 3 dimensiones, tridimensionalmente, ese símbolo corresponde a la posición del observador, respecto de el cuerpo. Es decir, si nosotros analizamos ese símbolo, es la posición que nos encontramos cada uno para observar el cuerpo, en este caso el de la lámina 5 o el de la lámina 6, así están en la lámina 3, 4, en la 7 y la 8 va a tener lo mismo, una simbología de este tipo. Y la característica es que desde donde se encuentra la flecha es la ubicación del observador, es decir, que nosotros estaríamos viendo si tenemos un cuerpo en donde su mayor dimensión se encuentra en la dirección vertical, en el primer caso. En el segundo caso se encuentra en la dirección horizontal. Y en el tercer caso se encuentra prácticamente saliendo de la pantalla si nosotros consideramos el plano vertical como si fuese
el plano de la pantalla, el cuerpo estaría casi saliendo. En esa dirección estaría la mayor longitud. Nosotros estaríamos viendo las caras pintadas en azul en los tres casos. Entonces, esa posición me va a permitir definir cuáles serían mis dimensiones del cuerpo como ser. Si tendría el primer caso, voy a tener el A que corresponde al ancho, la dimensión H que corresponde a la altura y la dimensión P que corresponde a la profundidad. Pero voy a estar viendo solamente A y H, o sea, el ancho y la altura. En el segundo caso es exactamente lo mismo, pero la disposición del cuerpo es distinta. Tiene la dimensión A, que es más grande que lo que es la dimensión H y la dimensión P. Aquí la mayor dimensión era la H con respecto a E y con respecto a P. Y en el tercer caso la mayor dimensión es P con respecto a H o con respecto a A. Cuando defino cuáles son las dimensiones, yo puedo generar una silueta, que es lo que a mí me va a servir como punto de partida para poder representar las proyecciones. Y yo sé que dentro de esa silueta o dentro de ese marco, yo voy a poder dibujar mi proyección. No voy a salir de esa zona. Les comento eso porque generalmente suceden que terminan dibujando por fuera o desproporcionalmente. Nosotros no vamos a trabajar o nos vamos a manejar, vamos a trabajar con lo que son las proporciones. Es decir, si mi elemento tiene esta disposición, tengo una base en este caso de dimensiones A por A y una altura de 2A, o sea el doble de cualquiera de estas dos que son iguales. Estas proporciones las vamos a manejar en todos los cuerpos, sea la posición que sea que tenga. Entonces, una representación, por ejemplo, para este cuerpo, para esa disposición del cuerpo, como se encuentra en la zona izquierda superior, vamos a tener que, desde la vista de frente, vamos a tener un ancho que equivale a una dimensión 2A y una altura que corresponde a una dimensión A. Es decir, que mi silueta debería ser de longitud 2A, o sea, de ancho 2A, y de altura A. Dentro de esa zona voy a representar mi proyección. Alineado con esta, tenemos la vista superior, en donde si nos ubicamos con respecto al cuerpo en la parte superior y observamos el mismo, tendríamos el mismo ancho, que es 2A, pero en este caso estaríamos viendo la profundidad, que es el valor de A. Entonces, en la vista superior tendría el mismo ancho, por eso es que en realidad se proyectan el ancho desde la vista de frente hacia la vista superior. Y la profundidad es igual en este caso a lo que es la altura. Nos quedaría esa distribución o esa forma en la cual dentro de esto vamos a dibujar. Y por supuesto la vista lateral va a respetar lo que es de la vista de frente, lo que es la altura. Y podemos proyectar, en este caso hay un método de proyección, nosotros vamos a utilizar otro, ya les voy a explicar cómo es. Ya lo deben haber visto seguramente con el ingeniero Reynoso, pero vamos a repasarlo. La vista lateral es directamente proyectar lo que es la profundidad en la vista superior, proyectarla hacia la vista lateral. Entonces tendría una forma cuadrada del lado A y de profundidad A y de altura A. Es decir, que si yo me ubico en alguno de los laterales, tendría lo que es la profundidad y lo que es la altura. Esa sería la distribución para ese tipo de cuerpo. Si la posición corresponde a este tipo de cuerpo, la distribución debería ser esa. La vista de frente, la vista superior y la vista lateral, siempre en correspondencia. La superior con la vista de frente y la vista de frente con la vista lateral. Y la vista lateral en correspondencia con la vista superior. No hay ningún desfase, no hay ningún movimiento de ninguna de las proyecciones respecto de las otras. Por lo tanto, tendríamos esta situación. Para un determinado cuerpo en una posición, tendríamos esa distribución de las siluetas y para este otro tipo de disposición del cuerpo tridimensional tendríamos esta distribución de la silueta. Una vez que yo termino de armar la silueta, estas van a ser líneas suaves, aquí están líneas
continuas y gruesas, o sea, de intensidad, con intensidad en realidad, mientras que nosotros vamos a trabajar en primera medida con líneas suaves, porque no van a tener estos cuerpos prismáticos macizos, sino que van a tener cuerpos regularmente con zonas en donde no va a existir parte de la pieza, que va a ser directamente todo un hueco, y no tendríamos aristas que se corresponderían en las proyecciones. Por lo tanto, esas serían las distribuciones de las siluetas en línea suave para poder trabajar recién en lo que es la forma del cuerpo que nos toca para la clase de hoy. Entonces, si nosotros vemos en estas representaciones, tenemos unas líneas que son líneas horizontales y líneas verticales que separan a las proyecciones en sí. Esas líneas son las intersecciones del plano vertical con el plano lateral, del plano horizontal con el plano vertical, y del plano horizontal, esta línea corresponde a la intersección del plano horizontal con el plano lateral, y esta línea corresponde al plano lateral con el horizontal. Nada más que está rebatido o abatido, todo en una misma hoja. Esas líneas son líneas que me dividen los planos de proyección, las proyecciones en los planos de proyección, y tienen una intensidad media. Las líneas que me sirven para proyectar o para trasladar dimensiones de una proyección hacia la otra y viceversa son líneas suaves finas, mientras que las líneas que van a estar representadas en el cuerpo en sí, o sea, las que correspondan en sí al cuerpo, van a estar representadas por líneas continuas de intensidad, mientras que uno la pueda ver desde la posición que se ubica. Si no la ven, porque alguna de las caras puede ser que esté tapando a las líneas, entonces vamos a tener unas líneas discontinuas según el tratamiento de la norma. Si no, serían líneas continuas, intensas, líneas discontinuas de trazo intermedio, y así como las líneas continuas, que son las que separan las proyecciones, que son líneas continuas de trazo medio también. Y las únicas suaves o finas son las de proyección. Así tenemos esta distribución para cualquiera de los casos. Fíjense que este es directamente mayor dimensión en la vertical, o sea en la altura. Esta la mayor dimensión es en lo que es el ancho, y esta la mayor dimensión lo tiene en la profundidad. Definida esos tipos de líneas y cómo nos vamos a manejar, partiendo siempre, acuérdense, de la silueta, hemos concluido con lo que es el repaso de las clases que han venido teniendo anteriormente con el ingeniero Reynoso.